cauces del humedal del río Cruces y sus ríos estuariales sustentan una fauna ribereña y subacuática muy diversa, de la cual se conoce muy poco, ¿ya? Esta fauna incluye a anélidos o gusanos anillados, conocidos comúnmente como poliquetos y oligoquetos, que viven en fondos de sedimento. Incluyen a insectos acuáticos cuyos estados preadultos o juveniles viven entre los bolones o entre piedras, donde también habitan camarones de río. Esta fauna incluye también a los camarones de vega, que están en las riberas de los ríos del humedal, e incluye además a anfibios y reptiles. Ahora, ¿por qué es necesario estudiar la macrofauna o la fauna de organismos que viven en los fondos sedimentarios y en los fondos ritrales o pedregosos? Se ha estudiado en diferentes humedales este tipo de fauna y se ha encontrado que son buenos indicadores de calidad del agua y de los sedimentos. Por lo tanto, lo que hemos hecho en este programa de diagnóstico es hacer un catastro de la riqueza de especies y abundancias poblacionales de esta fauna, de tal modo de poder seleccionar especies indicadoras de cierta calidad de agua, de cierta calidad de sedimento, que sean abundantes, que sean fácilmente colectables, de tal modo que las podamos estudiar en el tiempo para evaluar eventuales cambios interanuales, por ejemplo, en la estabilidad ambiental del humedal. Los camarones de río, ¿ya? Los camarones de vega, peces y anfibios son buenos indicadores de calidad de agua. De tal modo que si queremos tener una visión integral de todo el humedal, tenemos que incluir a toda esta fauna en nuestro estudio. Por lo tanto, es necesario estudiar las abundancias poblacionales y cómo varían estas en el tiempo. Más aún, algunos de estos organismos, como los camarones, pequeños peces, algunos sapos, algunas lagartijas, son consumidos por organismos que están en niveles superiores de la trama trófica del humedal, como por ejemplo las garzas y el bullín. De tal modo que es necesario conocer las abundancias poblacionales de estos organismos a fin de evaluar, por ejemplo, si en el futuro ocurren situaciones anómalas en las poblaciones de garzas, por ejemplo. Si sabemos entonces cuál ha sido la variación en el tiempo de las poblaciones de estos organismos presas, podemos quizás explicar la variabilidad o la variación en estos organismos que están en la trama superior, como la garza y los bullines. Como complementario a eso, es importante conocer el estado actual en las concentraciones de elementos y compuestos químicos en el tejido de estos organismos para evaluar eventuales relaciones entre calidad de agua y sedimentos y esas concentraciones en estos organismos que los estamos considerando como indicadores de calidad ambiental del humedal. El estudio sanitario de la ictiofauna o del conjunto de peces más comunes o más abundantes en el humedal es relevante, ya que permite analizar eventuales relaciones entre calidad de agua y presencia de patógenos de esta especie o alteraciones patológicas en el cuerpo o en el tejido de los mismos. Este tipo de estudio permite además seleccionar cuál de las especies o cuál especie es una de las más representativas en cuanto a presencia de eventuales patógenos, presencia de parásitos o alteraciones patológicas, de tal modo que la podamos seleccionar para estudios a futuro tendientes a evaluar
el estado de la ictiofauna en el humedal. En el examen de necropsia lo que se hace es tomar las muestras de los órganos de cada pez para posteriormente hacer los análisis que están propuestos, o sea, la búsqueda de bacterias, de virus, de hongos y de parásitos. Un estudio histopatológico es un estudio microscópico de los tejidos de un animal o también puede ser de un vegetal. Consiste en realizar un corte muy delgado de un tejido, aplicarle ciertas técnicas para conservarlo, teñirlo con colores especiales de forma tal de que se pueda observar al microscopio y determinar la presencia de anormalidades, vale decir, de lesiones que no corresponden a la estructura normal de un tejido. El objetivo de realizar este tipo de estudios en los peces del humedal del río Cruces es pesquisar la presencia de lesiones microscópicas en los tejidos, las cuales son características de distintos tipos de enfermedades. La región de los ríos tiene 17 especies de anfibios y 5 especies de reptiles. En el sector del humedal del río Cruces, este estudio arrojó la presencia de 5 especies de anfibios y 3 de reptiles. Los anfibios son considerados buenos indicadores, principalmente por la particularidad de su piel, que es semipermeable. Por lo tanto, además de entrar oxígeno en el proceso de respiración, también ingresan, si es que hay algún evento de contaminación por algún tóxico, pueden eventualmente ingresar este tóxico y disminuir la sobrevida del individuo que ha sido afectado. Por tanto, frente a un diagnóstico, es un grupo que siempre debe ir incluido. Con respecto a los estados de conservación de los anfibios que nosotros encontramos en el humedal, hay 3 categorías. La mayoría están en preocupación menor, 2 especies, casi amenazados, 2 especies, y la especie vulnerable es la rana chilena, que a nivel nacional está categorizada como vulnerable, pérdida de hábitat. Con respecto a los reptiles, la serpiente Tachymenes chilensis, vulnerable, y las 2 lagartijas, Liolemos pictus y Liolemos cyanogaster, tienen preocupación menor y datos suficientes.